Hola, me llamo Saray y en este vídeo te voy a explicar toda la documentación que necesitas para viajar al extranjero, más concretamente a países fuera de la Unión Europea, por ejemplo, el caso de Rusia. Si os gusta viajar ya sabréis que hay diferencias entre países dentro de la Unión Europea y países fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, para viajar a la Unión Europea lo único que necesitas es el documento nacional de identidad, mientras que para países fuera de la Unión Europea, como Rusia, vas a necesitar muchos papeles, entre otros el visado. Y aquí en este vídeo te lo voy a explicar todo. A ver, una pequeña introducción antes de que se me olvide. Si quieres viajar por Europa o países dentro de la Unión Europea más específicamente, si quieres para ir asegurado, porque es importante, puedes solicitar la tarjeta sanitaria europea. Es muy útil. Creo que no sé si ha cambiado la duración de esa tarjeta, cuánto te puede servir, pero antiguamente era un año. Estos son datos muy útiles y creo que no necesitas nada más, porque la verdad es que viajando por Europa estás muchísimo más protegido que si viajas a un país fuera de la Unión Europea. Vale, empezamos. Antes de todo os voy a poner por aquí los minutos, porque hay demasiados papeles y a lo mejor muchos de estos ya los conocéis y no necesitáis saber nada de nada. Punto número 1, el pasaporte. El pasaporte es imprescindible. Bueno, todos los puntos son imprescindibles, pero sin pasaporte no vas a ningún lado. O sea, ya puedes tener seguro médico, lo que tú quieras, pero el pasaporte lo vas a necesitar porque ahí va a ir el visado pegado y además es lo que vas a necesitar para ir por la calle y para viajar, o sea, en el aeropuerto y todo. Tiene que estar en vigor. Eso significa que no simplemente que no esté caducado, o sea, obviamente, pero tiene que estar en vigor por lo menos hasta 6 meses. Es decir, si tú te vas mañana a Rusia o a, yo que sé, a Turquía, pues tiene que durar 6 meses más, ¿entiendes? O sea, a lo mejor te vas por 3 meses, pero al menos tiene que estar de 6 meses. Y si te vas un año, pues lo tienes que volver a hacer. ¿Vale? Para que te dure, pues no sé, creo que dura 5 años el pasaporte nuevo. Tienes que llamar a la comisaría de policía de tu ciudad y te van a dar fecha cita para dentro de un mes. Es decir, que tienes que ser previsor y hacerlo con antelación. Lo puedes pedir urgente, ¿vale? O sea, cita urgente para que te hagan el pasaporte urgentemente, pero te van a dar cita para una semana o 2, así que tenlo también en cuenta. Es cuando tienen un hueco en la comisaría de policía, por lo menos aquí, en Castellón. Te tienes que presentar documentación de por qué lo necesitas urgentemente, ¿vale? En mi caso, yo presenté los mails de la universidad que me estaba contratando, diciéndome que me hiciera el pasaporte urgentemente porque a lo mejor no quedaban plazas, o sea, la plaza libre de trabajo. Entonces yo fui, pero cuando llegué a la comisaría de policía ni me lo miraron ni nada, pero bueno, tienes que llevarlo por si acaso. Vale, si tenéis dudas me podéis escribir y os cuento más. Punto número 2, importante, muy importante, es el seguro médico. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque es tu salud y la salud es lo más importante, siempre. Y además porque vas a necesitar seguro médico o seguro de viaje para hacerte el visado. Por abajo os voy a poner el seguro médico de viaje que me saqué yo. Hay un problema, que este era muy fácil de sacar, muy barato, todo muy bien, todo muy bonito, ¿vale? Así que tened cuidado con lo que contratáis, porque el mío te cubría todo prácticamente, pero luego a la hora de la verdad tuve un pequeño problema allí. Necesitaba ir al médico, llamé al seguro médico y me dijeron no. Entonces, porque supuestamente te cubre, estos tipos de seguros te suelen cubrir para, yo qué sé, o sea, cosas muy raras. Por ejemplo, ataques terroristas o accidentes de tráfico, cosas así muy graves. Pero si necesitas ir, por ejemplo, al médico porque te has cortado o, yo qué sé, te duele la cabeza, no, olvídate. Por lo menos entonces no sé si recomendarlo. La verdad es que poco para una urgencia. O sea, si te quieres ir una semana, pues sí, o sea, supongo. Para estancias largas como la mía no lo recomendaría, porque si me rompo una pierna, ¿qué hago? A ver, pues eso, no. Me estoy enrollando mucho. Tercer paso. Es el visado.
normalmente son así todos. O sea, si quieres ir a China también va a ser el mismo rollo. Es un rollo. Además siempre hay problemas con el tema del visado porque problemas burocráticos principalmente. En España se puede hacer de diferentes formas, ¿vale? Existen el consulado ruso, está en Madrid y en Barcelona, y está la central de visados rusos en Madrid y en Barcelona también. Según una página web, ahora os la pongo, que es la de Rusalia, porque yo para informarme de todo esto lo miré ahí, y bueno, según esta página web dice que el visado turístico, porque eso es otra, hay muchos visados para ir a Rusia. Está el turístico, el de negocios, el de trabajo, el de estudios. En mi caso era el de trabajo, ¿vale? Que tiene validez por 3 meses. Mientras que el de turismo, que es supongo el que más os interesa a todos, es de máximo 30 días. El visado turístico solo se puede hacer en la central de visados rusos, en el consulado no. Yo cuando fui al consulado, porque era el visado de trabajo, el que necesitaba yo. Por ejemplo, en la central de visados rusos, el visado se puede hacer acudiendo al lugar, en Barcelona o en Madrid, sin pedir cita y sin nada. Tú vas ahí con tu pasaporte, tu seguro médico, y no sé, y 2 fotos, creo. Tú vas y lo presentas y ya está. Según la página web tienes que pagar como 58 euros por el visado normal. Normal quiere decir no urgente. O sea, lo que tarden en tramitarlo, que suelen ser como 10 días, ¿vale? Y para el visado urgente cuesta 113 euros. Estos precios pueden variar porque ahora os contaré. El mío costó mucho más que eso. Vale, y luego en el consulado ruso, que es donde me hice yo el visado de trabajo, tienes que pedir cita previa y tienes que pedirla con 1 mes de antelación. 1 mes de antelación al día que tú vas a hacerte el visado, no a la fecha de salida del vuelo. Aquí en el consulado ruso se pueden hacer todos excepto el de turismo. Según la página web cuesta 35 euros el normal, el que no es urgente, y el urgente cuesta 70. El urgente te lo hacen en el momento, no sé si lo he dicho. En la página web pone que pueden tardar al máximo 3 días. A mí me lo hicieron en el instante, así que fue bastante bueno porque me tocó ir a Barcelona a hacerlo. Entonces, y no costaba 70 euros el urgente en el consulado, me costó 97 euros. Una cosa buena que tiene la central de visados rusos, que es el que te hace el visado de turismo, es que puedes hacerlo mediante mensajería, pero te va a costar 40 euros la mensajería, 20 de ida y 20 de vuelta de los documentos. O sea, tú empapelas ahí todos el pasaporte, el seguro médico, las fotos y otra cosa, la carta de invitación, que ahora os contaré qué es. Tú lo mandas allí a la central de visados rusos y al cabo de unos 10 días también te lo devuelven y ya está. Entonces te costaría 40 euros de ida y vuelta de la mensajería más lo que te cuesta de normal, que eran 58 euros hemos dicho, pero yo creo que va a ser más. Si tenéis más dudas sobre este tema me podéis consultar, no pasa nada. Aparte de esto, te tienes que descargar un formulario que es la aplicación esta, la solicitud de que quieres ir a Rusia, o sea, de que quieres el visado, ¿vale? Y entonces hay un montón de cosas que no... Tú contestas, aunque esté mal tú lo contestas, porque hay cosas muy difíciles de entender. Es decir, como números y cosas que no sabes. O sea, las preguntas que son del tipo... número de pasaporte, nacionalidad, todo eso es fácil, pero luego te preguntan serie de trabajo, no sé qué, organización de no sé qué, y no sé, yo creo que me inventé la mitad, pero bueno, todo bien, no pasa nada. Vale, luego te van a pedir un justificante de que has pagado, pero si lo pagas ahí en el instante, o sea, claro, si lo haces por mensajería, obviamente tienes que pagar con antelación, o sea, ¿me entendéis? Si no, si vas allí en persona y te haces el visado allí, lo pagas ahí con la maquinita esta y ya está. Fotos, el justificante de pago si pagas por correo y el formulario de solicitud del visado. Además de el seguro médico y el pasaporte. Si vas de turismo, te van a esta carta de invitación al país
te la tiene que hacer el hotel donde te vayas a hospedar. Y si te vas a quedar en casa de un amigo, se supone que el amigo te tiene que hacer la carta. Es una es una carta de invitación, en plan, yo no sé qué, invito a Pepito a venir a Rusia. Pues esto lo necesitas para el visado. Y ya está. Eso es todo, creo. Punto número 4. En mi caso tuve que vacunarme de la hepatitis A, que no te vacunan aquí porque en España no pasa nada. Para el agua contaminada principalmente. No sé si en Siberia estará bien, pero donde fui yo era malísima, malísima. Y además está cerca de Ucrania. Entonces, como hay guerra y eso, pues básicamente porque tienes que ir a sanidad exterior, ¿vale? Llamas, busca sanidad exterior de la ciudad donde estés. Y en Castellón está en la Plaza de la Paz, eso que hace esquina. Bueno, pues ahí vas y nada, dices, me voy a tal sitio. Y dicen, vale, la buscarán ahí de lo que te tienen que vacunar y ya está. Si te vas a China, a Tailandia y sitios así, pues obviamente te van a vacunar de todos los mosquitos que existan y millones de cosas. En Rusia solo me vacunaron de hepatitis A y creo que es lo normal. Y ya está. Creo que eso es todo por el vídeo de hoy. No sé si... La verdad es que ha sido bastante largo, pero bueno, espero que os haya gustado. Y si tenéis dudas o lo que sea, si me queréis decir cualquier cosa, todos vuestros comentarios y todo son bienvenidos. Y bueno, daros las gracias por todo el recibimiento y los buenos comentarios que me habéis dicho en el vídeo anterior. Y nos vemos en el siguiente vídeo, no sé de qué va a ser todavía, tal vez de música, ya veremos. Y nada, nos vemos. ¡Mua!